Capítulo 6. La esposa del pastor, sus desafíos. Una familia que nunca acepta los riesgos de la vida nunca vive realmente. Rosaria Champagne Butterfield. En el mundo de hoy, el papel de la esposa del pastor siempre está cambiando. Las nuevas oportunidades se abren para que nos convirtamos en una verdadera ayuda idónea para nuestros esposos y asumir cargos clave como cónyuge de pastor. Además de dar estudios bíblicos, aconsejar y participar en otras actividades espirituales y de compañerismo, alguna de nosotras incluso predicamos. Y los sermones de muchas esposas de pastor están al mismo nivel que los mejores evangelistas. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas de que el Espíritu Santo nos está utilizando a las mujeres y que Dios no hace acepción de personas, no muestra favoritismo y acepta a todos los que le temen. Hechos 10, 34, 35. Algunos miembros de la iglesia no aceptan este papel contemporáneo para nosotros. Prefieren que el cónyuge de pastor sea una esposa y madre modelo tradicional que salude, ayude en actividades sociales, sea líder en escuela sabática para niños sin salir de la sombra de su esposo. Hacer esto altera a algunas personas, cuya intensidad varía de una congregación a otra y de una cultura a otra. Este conjunto de expectativa de lo que debería ser la esposa de un pastor y la limitación de lo que las mujeres deben y no deben hacer puede ser una fuente de desaliento. Pero ese no tiene por qué ser el caso. Cuando la esposa de un pastor tiene una visión realista de sí misma y, más importante aún, sabe lo que Dios está haciendo con ella y a través de ella, desarrollará confianza en sí misma y una estima propia saludable. Descubrirá que ella es más que la esposa de un pastor y que es un miembro en pleno derecho de una sociedad espiritual. Al aceptar que Dios la ha creado de manera única para un propósito especial, abrazará cualquier papel que Dios tenga para ella. El sentido de realización reemplazará la angustia y la desesperanza. Se sentirá cómoda con quien es en las manos de Dios y hará oídos sordos a la crítica no constructiva. Continuará sirviendo alegremente, siguiendo la guía de Dios para su vida en cualquier rol que Él determine para ella, y caminará con seguridad a través de cualquier puerta que Dios abra. Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, Él le presta fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculos. Desafíos prevalentes. Entre los muchos desafíos prevalecientes que enfrentamos como cónyuge de pastor, no debemos responder a todas las expectativas. Tan diferente como son las personas, también lo son los variados pensamientos y percepciones. Cada miembro de la iglesia fomenta sus propias ideas únicas, desde cómo un pastor y su cónyuge deben actuar hasta qué conceptos y protocolos deben seguir en el ministerio. De lo razonable a lo irrazonable, de lo individual a lo colectivo, de lo positivo a lo negativo y de lo contributivo a lo negligente. Un mundo de expectativas giran en torno a la familia del pastor, y nosotros, como esposa de pastor, no somos la excepción en tomar la peor parte de su veredicto. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay alguna manera de enfrentar este desafío? Es razonable esperar que la esposa del pastor cumpla con los roles tradicionales de estar al lado de su esposo, realizando tareas periféricas de la iglesia en apoyo de su ministerio. Sin embargo, en estas rutinas es posible hacer espacio para la individualidad y la variedad, de acuerdo con su personalidad, lo que constituye una contribución única a la vida congregacional. Pero su mayor batalla continua es equilibrar el conflicto entre las expectativas de los demás y su deseo de ser fiel a sí misma, especialmente cuando Dios la está impulsando a intensificar su participación en el ministerio. Afortunadamente, por la gracia de Dios, una esposa pastoral puede conservar su singularidad
independientemente de un entorno perturbador y sus expectativas. Como hijos de Dios tenemos una individualidad y una identidad que son nuestras. Nadie puede sumergir su identidad en la de otra persona. Todos deben actuar por sí mismos, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. De hecho, este es el caso de la esposa de pastor y yo. Raquel, abordaré 5 expectativas importantes que enfrentan las mujeres. 1. Las expectativas de la organización eclesiástica. La inseguridad que acompaña a ser esposa de pastor es un gran desafío en sí mismo. Los pastores reciben capacitación para su trabajo y sobre la manera en que deben relacionarse con la asociación, pero el cónyuge de pastor no. Sin embargo, algunas asociaciones o misiones locales esperan que las esposas de pastor sean facilitadores de la comunicación entre la organización y el pastor o la congregación, según sea necesario. Y además supone que es su deber participar en diferentes aspectos del ministerio como voluntaria. En este aspecto difícil, como esposa de pastor, necesitamos entender cómo funciona la organización de la iglesia en los niveles de asociación, unión, división, asociación general. ¿Cuál es la misión de la asociación local? ¿Cuál es su estructura organizativa? ¿Cómo interactúan entre sí los diversos niveles de la organización de la iglesia? ¿Quiénes son los oficiales y los directores de departamentos? ¿Qué funciones realizarán? Y por último, ¿cómo se relacionan estas funciones con la iglesia local? Teniendo en cuenta estas complejidades, los líderes de la organización deberían realizar periódicamente seminarios que faciliten a los cónyuges de pastor la comprensión de la estructura organizativa de la iglesia. 2. Las expectativas de la congregación. Las expectativas de la iglesia local son bastante elevadas para el cónyuge y la familia del pastor. Los miembros de la iglesia esperan que las esposas de pastor se involucren en casi todo: música, estudios bíblicos, ministerios de mujer o niños, hospitalidad, evangelización, etc. También se espera que asistan a fiestas de bienvenidas al bebé, despedidas de solteras, bodas, funerales y mucho más. La lista es interminable. Esperar que los cónyuges de pastor asuman todas estas responsabilidades es gravoso, poco realista e irrazonable. Aquí es donde la comisión de nombramientos de la iglesia puede ejercer creativamente su liderazgo. En primer lugar, el comité debe reconocer las expectativas poco razonables que se tienen acerca de la esposa de pastor. Segundo, debe trabajar en consulta directa con la esposa para entender sus talentos y el tiempo que tiene para brindar, asegurándose de que no esté sobrecargada o sea monopolizada por un ámbito de la vida de la iglesia. En tercer lugar, la comisión debe identificar a las personas en la congregación que podrían aunar sus talentos para servir a las diversas necesidades de la iglesia. Al cumplir con las expectativas de la congregación de esta manera, la comisión de nombramientos da una señal a la congregación de que mientras que la pareja pastoral está allí para servir a la congregación, no deben ser abrumados con sus deberes hasta el punto de ser víctimas de agotamiento. Apoyarlos les permite ser fuentes de bendiciones para toda la congregación. 3. Las expectativas del cónyuge. Pregúntale a cualquier hombre, y más aún, pregúntale a cualquier pastor, ¿qué espera ver en su esposa? Y sin titubear, su respuesta sería cercana a Proverbios 31. Una esposa que es mujer ejemplar. Versículo 10. Su esposo confía plenamente en ella. Versículo 11. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Versículo 12. Es trabajadora, administra bien su hogar, cuida y construye su comunidad. Versículo 12, 19.
tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado, versículo 20. Maneja bien su casa, versículo 21-22. Se reviste de fuerza y dignidad. Cuando habla, lo hace con sabiduría y está atenta a la marcha de su hogar, versículo 25-27, y teme al Señor, versículo 30. Estas expectativas pueden ser elevadas y en consecuencias similares a las expectativas que su esposa tiene de él. Sus esperanzas son recíprocas y ciertamente dentro del concepto bíblico del matrimonio, los dos se funden en un solo ser. Génesis 2, 23 y 24. Dentro de su unidad sagrada, una pareja pastoral debe involucrarse profundamente en su compromiso interpersonal, exhibir amor, afecto, cuidado, preocupación, lealtad, fe, confianza y confidencialidad mutuas, involucrarse en el culto familiar, el cuidado y la educación de los niños, contribuir a la construcción de la comunidad, etc. Pastores, animen a sus esposas a servir a la iglesia mientras el Señor las guía. Ayúdenlas a encontrar ministerios en la iglesia en que puedan usar sus dones, talentos espirituales y les generen gozo. Si hay algunos que piensan que la iglesia deberían obtener 2 por el precio de 1, que quede claro, con amabilidad y contacto, que las esposas de pastores no son una mercancía. No son instrumentos multifuncionales para ser utilizados en diferentes áreas del ministerio, según los miembros lo consideren adecuado. Como todos los demás, tienen un tiempo limitado y compromisos previos con Dios, sus cónyuges y sus hijos. Ellas deberían tener la libertad de ofrecer sus talentos al ministerio de la iglesia con alegría. 4. Las expectativas propias. Si bien las esposas de pastor pueden querer satisfacer diferentes expectativas, no deben descuidar sus propias expectativas, a menos que tengan objetivos bien definidos. No alcanzarán su máximo potencial. Es posible que quieran usar sus dones para hacer avanzar el reino de Dios y cumplir con las diversas demandas de ella como esposa de pastor. Sin embargo, para lograr este objetivo, deben buscar oportunidades para ampliar sus horizontes mentales, sociales, espirituales y educativos. Esto aumentará su potencial de servicio, incluso a medida que crezcan los ministerios de su cónyuge. A veces, las esposas de pastor pueden pensar que deberían estar en segundo plano. Después de todo, además de cumplir con los deberes ministeriales tradicionales, tienen que cuidar de sus hijos y de su hogar. Es cierto, pero Dios espera que todos nosotros sigamos creciendo en los talentos e intereses profesionales que se nos confían. Las esposas de pastor deben desarrollar todo talento profesional y dones que tengan. Muchos de los que están calificados para hacer una obra excelente hacen poco porque solo intentan poco. Millares son los que pasan por la vida como si no tuviesen ningún gran objeto por el cual vivir, ninguna elevada norma que alcanzar. Una razón de ello es la baja estima en que se tienen. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y desea que nos valoremos de acuerdo con el precio que Él pagó. ¿Qué deben hacer las esposas de pastor para aumentar sus expectativas de sí misma? ¿Cómo comenzar con un examen propio, minucioso y honesto? Pregúntate a ti misma, ¿qué es lo que amo hacer? Cuando se me dé una lista de actividades a realizar, ¿cuál es la que me atrae más? ¿Qué es lo que me encanta hacer sin importar cuánto tiempo tenga que dedicarle? ¿Cuál es la actividad relacionada con el ministerio más satisfactoria que me gustaría realizar? ¿Qué actividad he realizado en el pasado que ha sido la más satisfactoria? Lo más probable es que algunas actividades sean inherentemente más cómodas y gratificantes en otras. En estas áreas otros pueden admirarte y sin embargo es posible que no sientas que estás haciendo algo desafiante o particularmente especial.
Finalmente, como esposa de pastor, mantén una oración en tu corazón durante todo el día diciendo: Padre, acércame a ti, porque busco conocerte. Dame sabiduría para interactuar con mi cónyuge, mis hijos y la familia de la iglesia, para que pueda ser cordial, cortés, paciente y compasiva. Que no les cause ningún dolor por medio de las palabras o acciones, porque anhelo ser tu hija. Enséñame cómo educar a mis hijos para que te honren y glorifiquen. Quiero ser cariñosa y perdonadora hacia mi esposo, sin ofenderme nunca mal interpretando palabras y motivos. Moldéame según tu carácter de amor. Te amo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Jesús. En su nombre oro. Amén. 5. Las expectativas de Dios. La promesa de Dios para todos sus hijos, incluidas las esposas de pastores, es: no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Isaías 43:1. De este modo, llena la expectativa más importante que Dios tiene de ti. Eres su hija, testigo y mensajera en su iglesia y su comunidad. Cumplir con esta expectativa de Dios no es fácil, ni algo que deba tomarse a la ligera. Dios te ha llamado a llevar su nombre, ser su testigo, estar a la diestra de tu esposo y a alcanzar el ideal que Dios espera de ti. Por lo tanto, como esposa de pastor, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indique su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Crítica. Mientras haya vida comunitaria e interacción con las personas, la esposa de pastor tendrá que esperar tanto aprecio como críticas. Te aconsejamos que aceptes el aprecio con humildad y que soportes las críticas con gracia. A largo plazo, aprende a lidiar con la crítica. Puede ser un instrumento eficaz para el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter. Independientemente del contenido de las críticas y de a quién estén dirigidas, a ti, tu cónyuge, tus hijos o incluso un amigo, es algo profundamente doloroso. La gente puede ser muy cruel. Si te critican en tu presencia, responde cortésmente, con amabilidad y gracia. No conoce los hechos, disculpa, y luego aléjate. La mayoría de la gente lo pensará 2 veces antes de criticarte de nuevo. No es necesario que les des explicaciones, ya que tus palabras quizá solo le den más letras a su interpretación errónea. Pero si alguien critica a otros en tu presencia, una respuesta adecuada puede ser: ¿por qué no hablamos con esa persona y le aconsejamos sobre eso? ¿O preferirías que hable primero con ella y luego le pida que hable contigo? Es importante hacerle saber que la persona a la que critican se enterará de su injerencia y probablemente la persona que está criticando prefiera no quedar en el centro de la escena.